¿Qué tal, jóvenes? Bueno, vamos a hablar ahora sobre el origen y la formación del castellano, parte uno. Origen y evolución del castellano. En el tema de hoy vamos a trabajar por qué situaciones ha tenido que pasar nuestra lengua para que hoy en día tengamos como idioma oficial al castellano. En primer lugar, trataremos sobre el periodo prerromano. Antes de la llegada de los romanos a la península ibérica, estuvo ocupada por otros pueblos que tenían lenguas y culturas diferentes. Este periodo es conocido como la época prerromana. Los pueblos más importantes fueron los íberos, celtas, vascos, fenicios, griegos y cartaginenses. Cuando llegaron los romanos, todas las lenguas desaparecieron, menos el vascuence o euskera. De todas formas, todavía quedan en la actualidad palabras de origen prerromano, como puede ser, por ejemplo, barro, cerveza, conejo, lanza, entre otras palabras. Con la llegada del latín, ¿no? Quien nos traen el latín es precisamente los romanos. Los romanos llegaron a España en el siglo II a.C., trajeron su civilización más avanzada, sus costumbres y su lengua. Su lengua oficial era el latín. Pero, sin embargo, en el tiempo en que Roma colonizó la península, se usaban hasta tres tipos de latín. Tenían el latín clásico o literario, que era una lengua en la que escribían los grandes poetas romanos. Por otro lado, tenían el latín urbano, usado en las ciudades por los patricios o los ciudadanos que en sus conversaciones diarias. Y existía el latín vulgar, usado por los ejércitos y los colonos. Es precisamente, ¿no? Es este latín vulgar el que utilizaban y es el que más adelante se usará, ¿no? Con lo que es las lenguas romance. Las lenguas prerromanas compitieron con el latín durante algún tiempo, hasta que poco a poco este los dominó. El País Vasco no sufrió la dominación romana como el resto de las penínsulas, y por eso conservó su propia lengua, que se mantuvo pese a que después hubo una invasión de los visigodos, invasión árabe, entre otros. La mayoría de las palabras del castellano proceden del latín, un 70%, como los días de la semana, ¿no? Los meses, los numerales, entre otros. ¿Cuáles son las lenguas romances? La distinta evolución del latín originó la formación de distintas lenguas que reciben el nombre de lenguas romances. ¿Por qué se le dice lenguas romances? Porque vienen de Roma, ¿ya? Entonces, es ahí que los romanos iban invadiendo diferentes zonas, ¿no? Y había una especie de mezcla cultural, en ese caso de mezcla de idiomas. Es como en el caso que se nos ha dado a nosotros, ¿no? Donde nosotros hablábamos el quechua y fuimos invadidos por los españoles, ¿ya? Y adquirimos entre el castellano, ¿no? Y el quechua nuevas palabras. Lo mismo sucedió en este caso. Cuando hubo una invasión de los romanos, invadieron a diferentes lugares, ¿no? Y por ende hubo una fusión de lenguas y se produjo nuevas lenguas. Es por eso que, por ejemplo, tenemos hoy en día el castellano, catalán, el gallego, italiano, francés, portugués, rumano. La evolución de la palabra pueblo en las diferentes lenguas romances. Veamos, en el caso del latín, pueblo significa populo, en castellano pueblo, catalán poble, gallego povo, francés peuple, italiano popol. Ahora, también aparte de lo que era la invasión romana, también se sufrió la invasión de los visigodos. Durante el siglo V después de Cristo, los llamados pueblos bárbaros invaden la península ibérica. Los más importantes fueron los visigodos. Los visigodos se adaptaron a la cultura y al latín vulgar, como les dije, ¿no? Quienes invadieron la península ibérica fueron precisamente los romanos que utilizaban el latín vulgar, ¿ya? ¿Quiénes usaban esto? Los ejércitos y los colonos, que se utilizaba en España, pero nos dejaron muchas palabras de su lengua que se llaman germanismos, como puede ser parra, ropa, espía, entre otros. Después de haber sufrido la invasión de Roma, después de los visigodos, también hubo invasión de los árabes.
En el año 111 se produce la invasión árabe, casi sin resistencia. Los árabes ocupan prácticamente toda la península. Su cultura es superior a la de los visigodos. Por esto y por la cantidad de tiempo que estuvieron con nosotros, que fue casi 10 siglos, nos dejaron muchas otras palabras. Ahora, en el caso de la expansión del castellano en España, según parece, el castellano nació en la parte norte de Castilla, ¿ya? En una zona comprendida entre Cantabria y Burgos. En esta zona se le conoce a esa zona como Castilla porque abundaba bastantes castillos, ¿ya? Y es por eso que esa zona se le conoce como Castilla y de ahí deriva la palabra castellano. A la vez que el castellano, y debido a diferentes evoluciones del latín, se desarrollaron otras lenguas que se extienden frente a la dominación árabe. El vasco, en cambio, permaneció aislado y sin alteraciones con el paso de los siglos gracias a su situación geográfica. De esta manera se va formando el actual mapa lingüístico de la península ibérica, formado por 4 lenguas románticas: el castellano, catalán, gallego y el portugués, además de una lengua no romántica, que es el vascuence. Nacimiento y expansión del castellano. En el norte de España los cristianos hacen frente a los árabes en pequeños grupos. Su lengua va evolucionando y con el paso de los siglos para dejar de ser el latín y formar una nueva lengua que vendría a ser el castellano. Durante la reconquista los cristianos van ganando terreno a los árabes y con ello la lengua castellana se va extendiendo hacia el sur de la península. Al finalizar el siglo XIV, el castellano es la lengua más usada en España. Acá vamos a ver en el mapa cuál es la distribución del castellano en el mundo. En Hispanoamérica, ¿no? Por no decir que casi todos los países de América del Sur son los que hablan castellano, exceptuando Brasil. Ahí tenemos Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Uruguay, República Dominicana, El Salvador, entre otros. Ahora, en Estados Unidos hay estados como California, Florida, Nuevo México, Texas, Arizona, Colorado y Nueva York. En el caso de África tienen a Guinea Ecuatorial, el Sahara Occidental y otros son las Filipinas, Israel y zonas de Asia Menor que también hablan el castellano. En resumen, para que hoy en día nosotros tengamos el castellano, ¿no? Que se supone que ha debido ser la primera lengua, pero lastimosamente tuvo el periodo del prerromano, ¿no? Las diferentes lenguas que se tenían en aquel entonces, tuvo que sufrir la dominación de Roma, ¿no? Y traer el latín, un latín vulgar, ¿ya? Después tuvo, ¿no? La invasión de los visigodos, donde también tenemos hasta el día de hoy palabras que hemos heredado, luego la dominación de los árabes y finalmente de nuevo la reconquista, ¿no? De la parte española que hoy en día seguimos trayendo. ¿Cómo es, jóvenes, que al igual que nosotros llegamos a asumir una lengua que ha sido impuesta por quienes nos han conquistado? Igual pasó en el caso de los españoles y del castellano. Su lengua también ha tenido que ser conquistada y dominada, ¿no? Y ha tenido que ir evolucionando para que pueda formarse lo que es el castellano y recién venir y sufrir con nosotros, por ejemplo, la nueva, y se sufre, ¿no? Con el caso de la invasión de los españoles y nosotros también adquirimos esa lengua. Bueno, jóvenes, eso es todo con respecto al origen y la formación del castellano.